Bueno, el primer ejercicio es el 21-16, ¿no? Y ese ejercicio dice, con los datos de las series de tiempo económicas de Estados Unidos que se presentan en el sitio web del libro, obtengan los correlogramas muestrales hasta 36 rezagos para las series de tiempo, el logaritmo del producto, el logaritmo del ingreso personal, después tienen ahí el logaritmo de las utilidades empresariales y el logaritmo de los dividendos. Y bueno, pregunta qué patrón se observa, ¿no? Y si en función de los gráficos se puede decir si estas series parecen estacionarias o no. Bueno, entonces, este es el del ingreso personal, ¿no? Y como podemos ver, la función de autocorrelación muestra un decrecimiento lento. Entonces, y para el caso de la función parcial, de autocorrelación parcial, bueno, vemos que es significativamente distinto de cero en el primer rezago, para el primer rezago. Entonces, esto nos da la pauta que no estamos frente a una serie estacionaria, sino que estamos frente a una no estacionaria, ¿no? Porque si estuviéramos frente a una estacionaria, tendríamos que los bastoncitos tendrían que tener un comportamiento, ¿no? Dentro de las bandas de flotación, puede ser que algunas veces positivos, otras veces negativos, ¿sí? Pero bueno, entonces este ya sabemos que es el comportamiento típico que tiene una serie que no es estacionaria. Entonces habría que trabajar con ella para poder proseguir analizándola, habría que corregir ese problema. Bueno, este ya la habíamos visto porque esta es la del producto, ¿no? Este ya la habíamos estudiado, es la del producto, y también habíamos dicho que el comportamiento que está mostrando es propio de una serie no estacionaria. ¿Sí? Por lo menos no es estacionaria en términos de los niveles de la variable. ¿Se acuerdan que uno podía hablar de variables trabajadas en nivel, o se me está tocando una de las perras, variables en nivel, que es cuando estamos frente a la propia variable, ¿no? O si no, después ya cuando empezamos a trabajar con variables en diferencias en primeras, en segundas, en terceras diferencias. Entonces, acá trabajando con la variable en nivel, vemos que las series no parecen ser estacionarias. En este caso estábamos trabajando con, ¿cuál era? El consumo personal, que bueno, no la pedí ahí en la consigna, pero está igual. Y esta es la de las utilidades, lo mismo. Y acá la tiré 2 veces y seguro que me falta la de los dividendos. Bueno, pero si ustedes van a pedir la de los dividendos, van a mostrar el mismo comportamiento, ¿no? Para la función de autocorrelación. Calculo que a esta altura no tienen problema para hacer estos gráficos, ¿no? ¿Se acuerdan que para hacer los gráficos de autocorrelación, en el Gretel tenían que apoyarse sobre la variable a la que le quieren generar el correlograma e irse a la solapa de variables, y ahí les aparece, no, con el izquierdo directamente era esto. Con el izquierdo ya les aparece la opción del correlograma. Bien, bueno, esa sería la primera consigna. Entonces la respuesta es que todas parecen series no estacionarias, por lo menos sí, en nivel, ¿no? Bien, después dice, bueno, para cada una de las series de tiempo del ejercicio 21-16, o sea, las que acabamos de ver,
utilice la prueba de Dickey-Fuller para determinar si estas series contienen una raíz unitaria. Si existe una raíz unitaria, ¿cómo realiza esa serie de tiempo? ¿Cómo caracteriza esa serie de tiempo? Bueno, por ahí ese sí lo vamos a repasar, si bien lo habíamos visto, lo vamos a repasar. Entonces nos vamos al Gretel. Y acá en el Gretel yo ya tengo abierto el archivo de la tabla 21.1, que es la que hemos estado trabajando, la que está haciendo referencia al ejercicio. Tengo ya las variables localizadas, y entonces habría que pedir el test, ¿no? Acuérdense que para pedir el test de una serie necesito tener a la variable particular a la que le voy a analizar la estacionalidad señalada, ¿no? Entonces, marco la variable, por ejemplo, vamos con estas dos últimas, que vendrían siendo las utilidades empresariales y los dividendos. Entonces nos íbamos a variable, y en variables, ¿dónde estás? Contraste de raíz unitaria, contraste de Dickey-Fuller. Entonces, si queremos hacer el contraste tradicional, acuérdense que acá hay que dejarlo en 0, ¿no? Trabajar acá en 0 es trabajar con la prueba de Dickey-Fuller tradicional o la simple, ¿no? Y trabajar con, qué sé yo, con 4 retardos, con 14 retardos, con 10 retardos, implica que uno ya está trabajando con una Dickey-Fuller ampliada. Entonces, bueno, vamos con la tradicional. Y tengo que decirle qué tipo de modelo o de proceso creo que sigue esta serie, ¿no? Entonces podría pedir un modelo o un proceso con constante, y bueno, esto por ahí lo que me puede por ahí dar una pista es haberla representado gráficamente, ¿no? Primero. Se supone que eso ya lo hicimos en su momento. Está logaritmo de... no, series de tiempo, porque no me la muestra. Datos, ver, gráficos, series temporales. Entonces, el logaritmo de CP, vamos a aceptar. No sé qué está procesando ahí. Va. Bueno, acá está tirado. Ya está. Entonces, pareciera, ¿no?, que esto sigue un comportamiento de tendencia aleatoria, ¿sí? Podría ser que haya acá una constante, así que bueno, podemos pedir la constante. Pero en principio no pareciera que hay una tendencia determinística involucrada. Pero como no nos cuesta nada, podemos pedir las dos por el mismo precio. Entonces nos íbamos a la variable, contrastes de raíces unitarias, contraste de Dickey-Fuller, 0, y con constante y con tendencia. Bueno, entonces acá tenemos la salida, que es la misma que ustedes tienen en las notas. Esto acuérdense que es para la variable utilidades empresariales, CP, ¿sí? Entonces, fíjense que los valores del TAO nos da igual, 0,960614,
para el modelo con constante, y el p-valor nos da 0,9962. Entonces, con ese nivel de p-valor, fíjense que tanto para la propuesta de trabajar con constante, es decir, con intercepto, versus la propuesta de trabajar con intercepto y tendencia, en ambos casos, ¿no? Los valores P me llevan a no rechazar la hipótesis nula. Entonces, si repetimos eso para todas las variables que nos propone el ejercicio, vamos a volver acá. Y compartimos. Entonces, para todas las variables, ¿no? Las he pedido igual, ¿no? He pedido modelos con constante y tendencia, ¿no? Acá no se rechaza, no se rechaza, no se rechaza, no se rechaza. Esta era la variable que trabajamos nosotros, que era la del producto. Bien, y así. El consumo no se rechaza, no se rechaza, no se rechaza. ¿Sí? Para la que estábamos viendo recién el gráfico, no se rechaza, y para la de los dividendos tampoco. Entonces, vemos que todas las series de tiempo son no estacionarias. ¿Sí? Los test de Dickey-Fuller no alteran, con tendencia, no alteran la conclusión de los test de Dickey-Fuller sin tendencia. ¿Sí? Entonces, son sí o sí, son series en todos los casos de tipo no estacionarias. Bueno, después en el ejercicio 21-18 dice, bueno, continúe con los datos del ejercicio 21-17 y nos pregunta cómo determina si una prueba DF es más apropiada que una DFA, es más apropiada que una DF, o sea, la Dickey-Fuller aumentada versus la Dickey-Fuller. Entonces, acuérdense que cuando no se puede sostener el supuesto de que los términos de error, los U sub t, no están correlacionados, ahí es cuando usamos la prueba de Dickey-Fuller aumentada, ¿sí? Entonces, se van a agregar los rezagos de la variable dependiente, ¿no? El delta IT, que hagan falta, ¿no? Entonces, igual esto después ya vamos a ver cuando pasemos a la metodología Box-Jenkins, vamos a terminar de ver cómo se utiliza este tema. Pero aquí no es lo que pide el ejercicio. Entonces, o sea, cómo se elige, eso lo vamos a ver después, cómo se elige la cantidad de rezagos con las que vamos a trabajar. Entonces, si yo no puedo sostener el supuesto de que las perturbaciones no están correlacionadas, entonces vamos a tener que utilizar el test de Dickey-Fuller ampliado. Bueno, acá, como pueden ver, ¿no? La cantidad de rezagos que vamos a incluir, bueno, es una cuestión de prueba y error, ¿sí? Se van a determinar de manera empírica. Entonces, la idea es incluir los términos suficientes para que el error no se encuentre serialmente relacionado.
¿no? Las U sub T, justamente, la idea es incluir tantos términos de rezago, tal que el error me quede error de ruido blanco, ¿sí? Porque si existe esta correlación, no es error de ruido blanco, ¿sí? No va a cumplir con las características de un error de ruido blanco. Entonces, uno lo que hace es agregar al modelo más dinámica, ¿no? Incorporando rezagos, y de esa manera o sea, el objetivo es lograr que los errores sean de ruido blanco, ¿sí? Los errores resultantes sean de ruido blanco. Bueno, obviamente que la idea de corregir esa situación es que al momento de estimar el delta, ¿no? Esa estimación sea insesgada. Bueno, entonces, si queremos hacer una prueba de Dickey-Fuller ampliada, vamos al modelo. Esperen que acá compartirlo. Compartir acá. Entonces, estábamos aquí. Bueno, sería, de nuevo, ¿no? Seleccionar la variable con la que vamos a trabajar. Nos vamos a variable, pedimos el contraste de la raíz unitaria y vamos a Dickey-Fuller. Bueno, elegimos una cantidad de retardos, que bueno, podrían ser, qué sé yo, probemos con 10, como decía ahí como decíamos en algún momento en la teoría, es una cuestión de ir probando, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el software es ir probando, primero con un retardo, con 2 retardos, con 3 retardos, y va a ir generando distintos modelos, y bueno, se va a quedar con el modelo que haga más bajo el criterio de AIC. Podríamos utilizar otros criterios, pero bueno, vamos a dejar el criterio de AIC o de ACAIC. Bien, entonces le pedimos, pero no sé, se ha actualizado y han puesto en el Windows han puesto un botoncito que te tira noticias ahí. Cada vez que lo paso se despliegan las noticias. Fíjense que estamos siempre trabajando con la variable a nivel, ¿sí? Nivel de la variable y no en primeras diferencias. Pero bueno, está bueno también saber que si necesitáramos hacer el test para las primeras diferencias, no hace falta que generemos la variable, que se puede generar también, añadiendo una nueva variable que calcule las primeras diferencias, sino que lo podemos trabajar directamente desde acá. Entonces le damos a aceptar, y fíjense los valores P, ¿no? 0,99 y 0,09. En cualquiera de los dos casos, seguimos trabajando con, mejor dicho, seguimos sin rechazar la hipótesis nula, ¿sí? O sea que aún incluyendo el tema de los rezagos, estaríamos sin rechazar la hipótesis nula, o sea, no rechazamos hipótesis nula. Por cierto, en las notas, ¿no? Tienen una salida ampliada por ahí para ver cómo, con más información. Esa salida se pide acá abajo, donde dice mostrar los resultados de la regresión, ¿sí? Entonces ahí le damos a aceptar y nos aparece una salida con mucho más información que los simples valores de p-valor, el tau, ¿sí?
Entonces, fíjense que me muestra el modelo con todos los retardos, ¿sí? Este sería para el caso con intercepto y sin tendencia, este sería el modelo que nos queda. Y para el caso de intercepto con tendencia, bueno, este sería el modelo que nos queda. Y como les decía, ¿no? Lo que va haciendo el software es ir probando los distintos modelos, ¿no? Y se va a quedar siempre con el criterio es que tenga el valor de acá, sí, de ahí más chico. Bien, entonces, en definitiva, ¿no? Los valores de P resultan tales que al nivel de significación del 5% no rechazo H sub 0. Entonces, ni aún trabajando con el test del Dickey-Fuller ampliado, vamos a dejar de decir que estas series son no estacionarias, ¿sí? Son series no estacionarias, por donde la miren. Bueno, entonces, vamos a salir primero acá. Y volvemos a las notas. Ojo con el tema del Dickey-Fuller ampliado, ¿no? El Dickey-Fuller ampliado no está tratando de corregir estacionalidad, ¿sí? Esta cuestión de incorporar los rezagos, lo que está, al incorporarlo, lo que estamos tratando de hacer es de corregir primero el problema de correlación entre las U sub T, cosa de que efectivamente ahí sí el test de Dickey-Fuller sea válido, ¿sí? Porque si no, la estimación del delta tampoco es válida, si tenemos un problema de correlación. Entonces, ese es el propósito de incorporar los retardos, corregir el problema de la correlación entre las U sub T, antes de hacer el test de Dickey-Fuller. Entonces, una vez corregido, se hace el test de Dickey-Fuller, y bueno, de todas maneras, sigue dándonos valores tal que rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Bueno, acá tenían la salida para la variable, esto era ingreso personal, pero las restantes, dejé solo esa, pero bueno, las restantes las pueden sacar con el software de la misma manera. Lo que van a obtener en todos los casos va a ser la misma conclusión, ¿sí? Que no se rechaza H sub 0, donde H sub 0, la hipótesis nula, es que la serie es no estacionaria, ¿sí? Así que estas tienen el problemita de estacionariedad. Bien, vamos al ejercicio 21-19. Ese ejercicio dice, considere las series de tiempos de dividendos y utilidades contenidas en los datos sobre la economía de Estados Unidos publicados, los datos con los que venimos trabajando. Entonces, dice, como los dividendos dependen de las utilidades, considere el siguiente modelo simple. Y entonces plantea un modelo tal que el logaritmo de los dividendos es función del logaritmo de las utilidades, ¿sí? Un modelo lineal simple. Entonces, en el primer inciso me dice, bueno, esperaría que esta relación sufra del fenómeno de regresión espuria. ¿Y por qué? Bueno, probablemente sí. ¿Se acuerdan que la regresión espuria es esa
son esas relaciones que se observan estadísticamente significativas en dos variables que evolucionan a lo largo del tiempo, pero que cuando uno las estacionaliza, termina descubriendo de que no están tan relacionadas una con otra, ¿sí? Que no hay ahí una relación de causalidad entre las variables. Bueno, entonces, en este caso, a lo mejor sí, no lo sabemos, pero en principio, si yo no conozco en función de la teoría cuál es la relación entre estas dos variables, como a partir de los test he detectado que ambas son series no estacionarias, puede que estén sufriendo del fenómeno de regresión espuria, ¿sí? Entonces, en el inciso B nos pide, bueno, ¿están cointegradas las series de tiempo de los logaritmos, de los dividendos y las utilidades? ¿Y cómo probar esto explícitamente? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que dos series están cointegradas cuando, bueno, cada una de ellas por sí solas son estacionarias, pero cuando yo genero el modelo, este que me está proponiendo acá, los residuos son estacionarios. Los residuos estimados de ese modelo son estacionarios, ¿sí? A ver, veamos si esto es o no así. Entonces, lo primero que hay que hacer es generar el modelo, ¿sí? El modelo ese que me propone. Entonces, yo genero el modelo para el logaritmo de los dividendos en función de las utilidades. Bueno, entonces, esto me dio significativo. Una cosa que podríamos hacer para ver si tenemos problema de relaciones espurias, ¿se acuerda? Era comparar el R cuadrado con el Durbin-Watson, porque cuando el R cuadrado es más grande que el Durbin-Watson, ahí podía haber algún problema. Entonces, paso número 2. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Bueno, teníamos que a esta serie calcularle los residuos, a este modelo, perdón, tomar los residuos de este modelo y tengo que ver si estos son o no son estacionarios, ¿sí? Si los residuos del modelo son estacionarios, entonces las dos variables, dividendos y utilidades, están cointegrados, ¿sí? Entonces, si los residuos no son estacionarios, entonces no están cointegradas. Bien, entonces lo que hacemos es guardar los residuos del modelo con el software y a esos residuos pedir un contraste, hacerle un contraste de Dickey-Fuller a los residuos. Entonces, a ver, porque no quiero que se pierda ningún paso de cómo se trabaja el tema de la cointegración. Entonces, primer paso, veo si las series son o no estacionarias, ¿sí? Entonces, primero vemos si las series son estacionarias. En este caso, el logaritmo de los dividendos, por un lado, y el logaritmo de las utilidades por el otro. Si yo, para ver si estas son estacionarias o no, utilicé los rezagos, por ejemplo, nosotros utilizamos 10 rezagos, tengo que guardar esa información porque la voy a utilizar para cuando haga la prueba para los residuos, ¿sí? Si yo a esta, o sea, si es válido el supuesto de que no hay correlación entre las perturbaciones de los distintos periodos
Y entonces las trabajé con el Dickey-Fuller tradicional. Bueno, entonces a los residuos los puedo evaluar con el Dickey-Fuller tradicional. ¿Sí? Entonces, primer paso, vemos si las series son o no estacionarias, las originales, o sea, las de las variables que estarían involucradas en el modelo. Después, segundo paso, hacemos la regresión del modelo. A ese modelo le vamos a pedir sus residuos. Y entonces el tercer paso es determinar a través de nuevo de un test de Dickey-Fuller, que será un Dickey-Fuller aumentado, sí, acá trabajé con un Dickey-Fuller aumentado y será el Dickey-Fuller tradicional, sí, a las primeras series las trabajé con el Dickey-Fuller tradicional. Entonces, uso el test de Dickey-Fuller aumentado, en este caso, para determinar si los residuos son o no estacionarios. ¿Vamos? Entonces, esos serían como los pasos que habría que hacer. Bien, entonces, fíjense que acá estamos justamente trabajando para la variable residuos. Si necesitan, si quieren que veamos en el software cómo lo trabajamos, no hay problema, lo hacemos, pero creo que no tienen inconveniente. Si cualquier cosa me dice. Entonces, guardamos los residuos del modelo y a esos residuos le estamos haciendo el contraste de Dickey-Fuller. Como yo a estas variables les hice el contraste de la raíz unitaria con 10 retardos, acá también. ¿Sí? Trabajo con 10 retardos. Bien, entonces, fíjense que cómo nos dio el p-valor. Nos dio 0,08. Entonces, rechazo la hipótesis nula. O sea que estoy rechazando de que la serie no es estacionaria y por ende puedo suponer que los residuos son estacionarios. ¿Sí? O sea, los residuos efectivamente resultaron ser estacionarios. ¿Estamos? Y por ende, como son estacionarios, las variables están cointegradas. ¿Sí? Los residuos son integrados de orden 0 y con eso podemos concluir que las dos variables están cointegradas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna consulta? Y acá está el gráfico de los residuos que un poco valida, ¿no?, el resultado este. Como pueden ver, los residuos muestran un comportamiento bastante estable, o sea, alrededor de 0, ¿no? Se comportan alrededor de 0, parece que la amplitud también es razonable, o sea, razonablemente constante. Así que bueno, los residuos son estacionarios. Entonces, como habíamos dicho, como los residuos del modelo son estacionarios, las series están integradas, o sea, cointegradas. ¿Sí? Por lo tanto, estaríamos cambiando nuestra apreciación, ¿no?, en el inciso anterior, porque nos decía, ¿cambiará la respuesta en el inciso A? Bueno, y yo en el A le contesté de que puede, que sí, que haya ahí un problema, ¿no?, de regresión espuria. Entonces, con esto lo que estamos diciendo en definitiva que no hay un problema de regresión espuria, hay una relación de causalidad entre las dos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más pedía? Me parece que me salté la consigna, a ver. Ah, no, esta es otra forma de solicitar lo mismo, exactamente lo mismo. A ver, vamos al Gretel.
A ver si me acuerdo, porque hay algunas cosas que las voy buscando y después cuando las quiero volver a hacer no me acuerdo. Vamos a ver. Vamos al Gretel. Acá, compartir. Sí. Compartir. Y esto estaba, si no me equivoco, en modelos. En una de estas tiene que estar. A ver, series. Acá está. En series multivariantes, contraste de cointegración, ¿sí? De Engel Granger, que es el que estamos viendo. Bueno, miren, ahí están las dos variables. Lo que sí, para hacer este contraste, ¿no? Tienen que colocar las variables en el orden, o sea, primero colocan la que va a ser la variable dependiente, que en nuestro caso eran los dividendos, ¿sí? Esa es la que tiene que ir primero. Y después, bueno, la o las regresoras. En este caso era las utilidades. Contrastar desde el máximo orden de los retardos hacia abajo, sí. Omitir los contrastes de Dickey-Fuller iniciales, sí. Los contrastes de Dickey-Fuller iniciales en realidad son los que ya hicimos, ¿sí? Son los que hicimos para el logaritmo de los dividendos y el logaritmo de las utilidades. Por eso ya los tenemos. Mostrar los detalles de las regresiones. Bueno, contraste con constante. Bueno, acá vamos a pedir contraste con constante. A menos que creamos que hay alguna tendencia. Primero vamos a trabajarlo así. Le damos a aceptar. Acá. Y acá está el modelo. Y acá nos queda el modelo original, ¿sí? Fíjense que es el que ya habíamos sacado nosotros, ¿no? Si revisan en las notas, es el mismo que habíamos obtenido al inicio, ¿no? El logaritmo de los dividendos en función del logaritmo de las utilidades, y como pueden ver en las notas, los coeficientes son los mismos. Así que estamos trabajando en que quiero, a ver, estamos, o sea, el procedimiento, digamos que acá te hace todo junto, ¿no? Con esta consigna, con esta sentencia, en el software haces todo junto. Y por supuesto, bueno, los valores de P, ¿no? De nuevo, nos dan menores que 0,05, por lo tanto, rechazo. Entonces, fíjense que la hipótesis de la existencia de una raíz unitaria se rechaza para los residuos de la regresión cointegrante. Eso es lo que estamos concluyendo con este p-valor. ¿Sí? O sea que, en definitiva, si se rechaza que los residuos tienen una raíz unitaria, es que son estacionarios. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna consulta? Hasta acá. Vamos a seguir con el ejercicio. Entonces, en el inciso C, el inciso C no lo hacemos, ¿sí? Nosotros no vimos los mecanismos de corrección de errores, ese no lo hemos desarrollado, ese no lo vemos. Así que vamos con el inciso D. En el D dice, si se examinan las series del logaritmo de dividendos y logaritmo de las utilidades individualmente,
presentan tendencias estocásticas o deterministas, deterministas. ¿Y qué prueba usamos para ver una cosa o la otra, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que ya hicimos. Nos abrimos el paraguas y pedimos, ya habíamos pedido, ¿no? Que nos devolviera para cada una de las series el modelo con constante y tendencia. Para las dos variables, esto ya lo habíamos pedido inicialmente. Y fíjense que acá los valores de p-valor nos habían dado que no rechaza, ¿no? No rechaza. Bueno, entonces, acuérdense que cada una de estos contrastes que estamos largando obedecen a, bueno, las tres posibles situaciones que se podían dar, ¿no? Donde podíamos estar frente a un proceso de caminata aleatoria sin deriva, o podíamos estar frente a un proceso de caminata aleatoria con deriva, o frente a un proceso de caminata aleatoria con deriva y tendencia determinística. Y asociados a estas tres situaciones tenemos las mismas hipótesis, ¿no? Donde la hipótesis nula es que el delta es igual a 0 o que el coeficiente de correlación es igual a 1. Y eso significaría que existe una raíz unitaria. Y por ende la serie de tiempo es no estacionaria o tiene tendencia estocástica. Entonces, por supuesto, bueno, la alternativa, habíamos visto que era que el delta es menor a 0 o lo que es lo mismo que ρ, el coeficiente de correlación, es menor a 1. Eso implica que la serie de tiempo es estacionaria y posiblemente alrededor de una tendencia determinista, ¿sí? Entonces, como nosotros para nuestras dos variables no rechazamos H0, no rechazamos H0, bueno, estaríamos diciendo que no existe evidencia suficiente para decir qué cosa, y lo que pusimos en la alternativa, o sea que la serie es estacionaria alrededor de una tendencia determinística. Por lo tanto, podemos suponer que es no estacionaria con tendencia estocástica. ¿Vamos? Bien. Bueno, y después el inciso E. Cualquier cosa, duda que tengan, me paran y la vamos viendo. Y en el inciso E dice, suponga que los dividendos y las utilidades están cointegradas. Ahora me dice que supongan que estas están cointegradas. Bueno, de hecho, lo demostramos ya, ¿no? Que estas dos están cointegradas. Entonces, en lugar de efectuar la regresión de los dividendos sobre las utilidades, hacer la regresión de las utilidades sobre los dividendos. Y me pregunta si es válida tal regresión. Bueno, entonces tendríamos que hacer el logaritmo de las utilidades ahora en función de los dividendos. Y el procedimiento sería el mismo. Tendríamos que, nosotros ya sabemos que el paso 1, que era ver si son o no estacionarias, ya lo tenemos hecho, ¿no? Si cada una de ellas son o no estacionarias, ese ya lo hicimos. Entonces el paso 2 es largar el modelo, pedir la regresión del modelo, pero ahora en nuestro caso la variable dependiente es las utilidades empresariales, y esta estaría explicada por los dividendos. Entonces, para ver si hay una relación espuria entre estas dos, ¿no? Deberíamos pedir los residuos
en este caso tienen el número 2 porque están haciendo mención a otro modelo, son los residuos de este modelo en particular, y vamos a hacerle el contraste de Dickey-Fuller a los residuos para ver si estos son o no estacionarios. Y de nuevo, fíjense que con contraste sin constante, ¿por qué puse sin constante? Bueno, igual acá, eso de elegir en el caso de los residuos, el tema de si tiene constante o no tiene constante, es medio irrelevante, ¿sí? Lo que sí es importante es lo de respetar el tema de los retardos, ¿sí? De hecho, sin constante tiene sentido porque no sé si pedí a ver los residuos, no pedí el dibujo de los residuos estos, pero sí teníamos los dibujos de los residuos anteriores, ¿no? Entonces, bueno, podríamos pensar que está bien, ¿no? Imaginarlos como tienen esperanza cero, está bien pedir sin constante. A ver dónde nos quedó. Acá. Entonces, pero en definitiva, sea que lo trabajemos sin constante o con constante, en cualquiera de los dos casos, el p-valor es chiquitito, ¿sí? Por lo tanto, vamos a rechazar h sub 0. Y de nuevo, estaríamos diciendo que los residuos son estacionarios, ¿sí? Entonces, si los dividendos y las utilidades están cointegradas, no importa cuál es la variable dependiente y cuál es el regresor, ¿sí? Sus residuos van a seguir siendo estacionarios, no importa si use dividendos en función de utilidades o utilidades en función de dividendos. Ya el dilema respecto de quién explica a quién, bueno, eso me lo deberá decir la teoría, ¿sí? Si tengo que, si es más válido este modelo, ¿no? Donde las utilidades empresariales están explicadas por los dividendos, o el primero que habíamos planteado, este otro, ¿no? En el que son las utilidades económicas las que explican a los dividendos. Bueno, ahí tendríamos entonces un repaso de todo lo que vimos. Me quedó esa, pensé que había corregido, eso quedó dos palabritas en una hoja. ¿Alguna consulta?